¿Querés que lo arranquemos o...? Pero arranquemos, que tenemos unos minutos para aprovechar. Bueno, claro que traje sí. algo interesante. ¿Qué te parece si arrancamos? Una religión que sana es una religión que te libera sexualmente. A ver. Claro, una religión que te humaniza la sexualidad y hace que la puedas disfrutar, sin culpa y sin angustia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una religión, sea la que sea, te dice que el sexo es pecaminoso, sucio y malo, obviamente no te está ayudando a mejorar tu calidad de vida. Vos sabés que históricamente, por ejemplo, había en los primeros siglos del cristianismo, de esta era, había varios grupos religiosos, filosóficos, que sostenían que algunas cosas interesantes. Mira, por ejemplo, los novacianos. Los novacianos decían que la abstinencia sexual era el estilo de vida superior. Así que la persona que no se casaba y que no tenía relaciones sexuales durante toda su vida estaba más cerca de Dios. Fíjate, ¿no? Después apareció en el siglo III después de Cristo otro grupo que se llamaban los estoicos. ¿Te acordás del colegio? Qué estoico que sos. Sí, nunca supimos qué significaba en realidad el estoicismo, en realidad, ¿no? Claro, era una corriente filosófica donde decía que lo sexual no es importante, lo importante era lo espiritual. Y lo importante era la razón. Sobre la pasión. Sobre la pasión, exactamente. Sí. La pasión era algo como demoníaco. Ellos decían que había que evitar, por ejemplo, tener relaciones cuando una mujer estaba embarazada, porque no tenía sentido verter una semilla donde ya la había. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos otro grupo que decía no. La serie aplaude. Claro, y vos sabés que todavía hay personas que se creen que la abstinencia sexual va a ser más espiritual. Sí, los hindúes, por ejemplo, en muchas ramas del hinduismo se cree que se llega a la elevación espiritual desde la abstinencia, desde el dolor, digamos. Exactamente, que es otro gran tema de la religión, ¿no? El tema del dolor, que después lo vamos a profundizar. Orígenes se castró. Dice que cantando un salmo revolvió los testículos. Y después vino San Agustín en el siglo VI y dijo no, viste que hay un pasaje en la Biblia que dice, si tu mano te es ocasión de caer, cortátela. Se ve que Orígenes lo leyó literalmente y cuando vino San Agustín le dijo, no muchachos, el pasaje es simbólico. Paren muchachos, no se lo tomen tan en serio. Claro, se estaban castrando todos ahí, entonces San Agustín dijo, no, esto no es literal, sino lo vamos a quedar... Entiéndanlo de otra manera. No, es muy interesante porque era la primera etapa del cristianismo donde la influencia filosófica era superior a la teológica. Claro, la influencia exactamente filosófica era muy fuerte por toda la herencia griega, ¿no es así? Que se mezcló con toda la espiritualidad o toda la teología y se hizo ahí un menjunje impresionante, ¿no? Después viene la Edad Media y también es muy interesante, por ejemplo... Estaban también los ahí epicúreos. Era todo castigo. No, pero estaban los epicúreos. Los epicúreos eran los que estaban en la vereda enfrente de los estoicos. Eso es rock and roll. Yupi, ¿no? Claro, pero bueno, no es lo que estamos hablando. Claro, ellos decían, por ejemplo, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, como el cuerpo es malo, démosle rienda suelta, no importa. Que el cuerpo haga lo que quiera, que quiere orgías, que quiere... Si igual el cuerpo es malo. Y estaba otro grupo que no eran tan inteligentes y decían, no, el cuerpo es malo, hay que castigarlo, hay que flagelarlo. Donde, fíjate que esta es una herencia muy fuerte, donde se cree que la religión no tiene nada que ver con lo material. Lo material es malo, prosperar es malo, cuidar tu cuerpo es malo... Y entonces acá tenemos un concepto altamente, desde el punto de vista de la salud mental, negativo. Claro. Porque el cuerpo es tan importante como la mente y como el espíritu. Entonces, decir, no, mi cuerpo es malo, o como decían, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces el cuerpo era algo que había que castigarlo. Y todavía esa herencia está en mucha gente muy religiosa que no se cuida. No se cuida, porque considera que el cuerpo es el asiento de la carnalidad, de los pecados, del diablo y de lo malo, vamos a decirle, ¿no? En la Edad Media es interesante porque ahí vienen los castigos. ¿Cómo se corregían todas estas desviaciones? Castigos. Por ejemplo, polución nocturna. La polución nocturna, nosotros sabemos, cuando un chico a los 12, 13 años comienza a producir espermatozoides,
llega un momento que si esos espermatozoides no salen, hay un mecanismo normal donde los chicos sueñan, un sueño erótico, acordándose o no, y eyaculan. Se llama eso polución nocturna, ¿no es así? O sueño húmedo. Bueno, en la Edad Media parece que no sabían que era muy normal, entonces el que le pasaba 15 salmos para liberarse de la concupiscencia. Fornicación de clérigos, penitencia 3 años, beso simple, 8 ayunos. Ah, bueno. Sodomía 7 años de abstinencia. Eso se heredó. Fíjate que yo estudié teología, tenía un compañero en el seminario que me decía, mira, dentro del grupo que yo estoy, un grupo religioso, X, no importa cuál, decía, los domingos nosotros no podemos tener relación sexual porque es el día del Señor. El lunes tampoco porque es el día de la resurrección de los muertos. El martes tampoco porque es el día de la oración. El miércoles tampoco porque no sé qué era. El jueves nada más podía. Me dice, ¿te imaginás? Rajuneamos las paredes. Que era el día que las mujeres se reunían a jugar al bridge, ¿no? Fíjate cuántos conceptos, ¿no es así? Que transmiten culpa, angustia. Entonces tenemos que, una religión sana es una religión que humaniza la sexualidad, la libera. No la hace un libertinaje, sino que la libera de qué, de la culpa, de los miedos y de todas estas cosas donde el cuerpo es malo, hay que castigarlo, hay que flagelarlo y lo importante es lo interior. Religión y salud mental. Cuando hablamos, y le hacemos la aclaración nuevamente, porque cuando hablamos de religión no estamos refiriéndonos a ninguna en particular y a todas en general. Así. No es excluyente, no es exclusivo de ninguna ni es excluyente de ninguna. Abarca absolutamente a todas. Y ahí diste otro elemento, Mónica, muy importante. ¿Qué dije? Toda religión. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Mira lo que dijiste. Toda religión que cierre la mente al diálogo es tóxica. Toda religión que achica el mundo mental, ¿qué quiero decir con esto? Todo fundamentalismo negativo es diabólico, es malo, es negativo, le pongamos el calificativo que le pongamos. Porque la fe tiene que abrir la mente, tiene que expandirla. Tiene que llevarnos a escuchar al otro, a ver por qué el otro piensa lo que piensa, por qué el otro cree lo que cree, por qué el otro tiene la experiencia que tiene, y a respetar. Entonces, cuando una religión te dice, esta es la verdad y los demás están demonizados, los demás son malos. Están equivocados y van a tener castigo. Exacto. Uno puede tener sus convicciones, por supuesto que sí, porque gran parte de la religión se basa en esas convicciones. Pero las convicciones no cierran la mente al diálogo, no cierran la mente al respeto, a entender de que el otro puede pensar distinto y que podemos dialogar, podemos intercambiar opiniones. Y que no por pensar distinto es nuestro enemigo. Exactamente. Entonces, cuando una persona dice, me ofendió eso que usted dijo de que el sexo, yo estoy de acuerdo con Orígenes, que hay que castrarse, a mí me ofendió. ¿Qué quiero decir? Que una fe sana, justamente una fe que puede dialogar, puede escuchar, puede intercambiar opiniones. Entonces, cuando nos cierran la mente, es tóxica. Cuando nos aíslan del mundo social, es tóxico. Cuando nos aíslan de nuestra familia, de nuestros amigos, como en el caso de las sectas. Exactamente. Vos sabés que cuando estuve en el programa de Gabriel Rolón, una de las preguntas que me hizo, que me llamó la atención, ¿no? Y después nos quedamos charlando, él me preguntó, me dice, ¿tus hijas se juntan con otras chicas que no son de tu religión? Sí. Le dije, sí, claro. Y entonces, bueno, siguió el diálogo, ¿no? Y después él me contaba que conocía distintos grupos cristianos donde les enseñaban, no, vos no te tenés que juntar ahora con gente que no es de tu fe. Con gente que es judía, con gente que es católica, con gente que es protestante. Exactamente. Sí. Entonces, cuando se te aísla de los demás, es tóxica. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que llevarte a ser un puente, no un muro, de conexión y de bendición a los demás. Entonces, cuando a mí me dicen, no te juntes con ese, porque ese es ateo, porque ese es protestante, porque ese es evangélico, porque ese es cura, porque ese es lo que fuese, entonces la fe me está aislando. Vos sabés que en los primeros siglos del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos. Entonces, ¿qué hacían? Se refugiaban, se escondían en las montañas, en las catacumbas, en todos lados. Porque cuando los descubrían, efectivamente los mandaban al Coliseo a que los leones lo coman y demás. Eran el espectáculo del emperador de turno.
Entonces los cristianos quisieron, siempre fueron una minoría perseguida, y tuvieron que esconderse de la sociedad que no compartía su fe como un método de protección, porque no era que los criticaban, no le daban trabajo, los mataban. No, los mataban directamente. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Constantino institucionaliza la religión cristiana, ya se acaba la persecución, pero no la mentalidad de persecución. Entonces la teología persecutoria siguió estando hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía se siguió enseñando, no te juntes, son peligrosos. La gente que no comparte tu fe tiene como un virus que te pueden contagiar. Entonces, hay gente que tiene esa mente muy estrecha y tiene una fe tóxica, vamos a decir, una religión que no es sana. Una religión sana te conecta, no te aísla de las fiestas. Hay grupos que le han dicho, no, eso es música del diablo, no la podés escuchar. Vos tenés que escuchar música religiosa nada más. Claro. Y tus hijas me imagino escuchando rock and roll en No, casa. claro. Ahora, cuando una persona tiene una mente muy estrecha, dice, no, eso es muy liberal. Mirá, está escuchando, se junta con tales personas o va, Entonces, una fe sana es una fe que es puente. Se relaciona con todo el mundo, no tiene miedo. El pensar distinto no es un virus que me va a contagiar y me va a matar, que nos podemos enriquecer mutuamente. Entonces, una fe sana me conecta. Otro elemento importante, si la fe destruye mi autoestima, es tóxica. Si yo voy a un grupo religioso y me dice, vos sos una basura, vos no vales nada, Dios te amó mucho, 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 y mirá cómo Dios te ama, que aún siendo vos una porquería, Dios te ama igual. O sea, cuando una religión, doy ejemplos más del cristianismo, que es donde lo conocemos y nos movemos, ¿no? Cuando una religión te dice, vos no servís, vos no valés, vos sos como una cucaracha glorificada, sos el felpudo de la gente, para que la gente limpie sus pies, como me dijo una vez una persona, entonces te están destruyendo la estima. La fe, decía Eric Fromm, tiene que levantarte la estima. Claro. Tiene que reconstruirte, vos valés. Vos no tenés precio, porque si vos te pones precio, entonces te van a poder despreciar o menospreciar. Pero si vos tenés valor, vos ya no tenés precio. Nadie te pone. Exactamente. Precio. Entonces uno vale porque es, no sé si te contaba, el famoso dibujo de Picasso, creo que había hecho el caballito, lo vendieron $12 millones. ¿No? Y yo decía la otra vez en una charla, si un dibujo de la mano de Picasso salió $12 millones, ¿cuánto más nosotros que somos la creación, la obra maestra de Dios? No tenemos precio. Entonces, cuando a mí me dicen, vos no servís, vos no valés, vos tenés que negarte a vos, o sea, despreciarte, porque si vos te amás y te cuidás, eso es egoísmo. Y disfrutás. Hay en muchos casos mensajes que vienen desde el lado del no disfrute, desde el lado de la cosa culposa, desde el lado de hay que prepararse para... Y el hoy, no digo que despreciemos el mañana, correcto, pero el hoy tiene poca o ninguna connotación en la felicidad y en la plenitud del ser humano. Una religión que te bendice es una religión que te saca las culpas. No te pone más culpas, te las libera. Cuando uno lee el ministerio de Jesús, vos descubrís que Jesús lo que hacía era levantarle las culpas a la gente, no meterle más culpas, no decirle, ¿te acordás el famoso relato cuando la quieren apedrear a la mujer que pescan en adulterio? Y Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la piedra. Y claro, largaron todos los cascotes porque dijeron, acá nos yo no soy. Claro, Jesús estaba diciendo, muchachos, no acusen. A mí también me cabe, claro. Claro, exactamente. Entonces, la culpa es otro gran elemento. Mi culpa, por mi culpa y mi grandísima culpa. Yo merezco sufrir. Yo merezco ser castigado, yo estoy en falta, Entonces, la religión en general, que habla del pecado, de los errores que cometemos, y está muy bien, eso es respetable, pero tiene que ser reparadora de eso. O sea, la religión tiene que dar una respuesta al error y a la equivocación humana, no añadirle más problema al problema. Todos nos equivocamos, todos tenemos partes malas, todos tenemos un Caín y un Abel. No, es decir, como decía la vez pasada, el bueno también es malo, solo que no lo ejerce, pero también es malo. Entonces, la religión tiene que ser liberadora de las culpas, y no agregarle más, bueno, por algo te pasó lo que te pasó, Mónica. Es decir, fíjate, este accidente es una señal de Dios. Dios te está probando.
¿Vos no habrá algo malo que hiciste? Me decía la otra vez un líder religioso X que la mujer tenía cáncer y la gente que la iba a ver le decía a él, ¿no tendrá ella algún pecado? Algo que todavía no confesó y por eso. Y él me decía, yo estaba destruido acompañando a mi mujer en un proceso tan doloroso y venía la gente religiosa, en vez de sostenerme, de ayudarme, de darme fe, de activar un poco la esperanza o de contenerme, me decía si no habría algo guardado dentro mío. Y hay un famoso libro en la Biblia, uno de los más antiguos, ¿no?, que es la historia de Job. ¿Te acordás que Job es un relato muy, muy apasionante porque es un hombre que es muy bueno, tiene 10 hijos, próspero, trabaja, nunca le hizo mal a nadie y de pronto pierde los hijos, pierde la casa, pierde la salud? Y dice la historia que vienen 3 amigos, ¿no? Y los 3 amigos empiezan a debatir con él. El hombre tenía como un cáncer en la piel, Job había perdido la familia, todo el mundo había tachado el teléfono de su agenda, nadie quería saber. Claro, y entonces empiezan a dialogar, un libro muy filosófico, y uno le dice, ¿no será que esto te pasa porque vos hiciste algo malo? ¿No será que Dios te está castigando? El otro le dice, ¿no será que tus hijos eran malos y por eso Dios los mató? No, una cosa, si esos son amigos... Tremenda, sí. Terrible, ¿no? Entonces, añadir culpa, no sirve. Partiendo de la base de que la existencia de Dios no se puede demostrar en forma empírica, el enfermarse o sanarse en base a un sistema de creencias está basado en la subjetividad de quien está decidido a afirmar o negar la existencia de ese ser superior. Es lo que pienso. Marcelo de San Martín. Gracias, Marcelo, por llamar. Muy bueno lo que dijo Marcelo. Efectivamente, para una persona que cree, la creencia es justamente eso. Pero el creyente dice que no es por la creencia, sino por la presencia. Es decir, por la experiencia, en este caso con Dios. Para la persona que no cree, todo se reduce en una creencia, pero para el creyente se reduce a una experiencia también. Entonces hay... No sé si me explico. Sí. Hay 2 puntos de vista. Para el ateo dice, bueno, eso es una creencia mental que te puede ayudar o no. Pero para el creyente dice, no, yo he tenido una experiencia además de la creencia. Por eso hay que dialogar y escuchar cómo piensa cada uno. Todas las posiciones. Está Vivi por aquí, dice... Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que la religión puede enfermar. Yo soy católica, tengo muchísima fe, pero no acepto todos los dogmas o preceptos de la Iglesia, porque si no, el complejo de culpa no me dejaría vivir, ya que reprime muchos de los sentimientos básicos de las personas. Y conozco muchas personas que están enfermas de miedo por ofender a Dios. No creo en un Dios castigador. La espiritualidad tiene que ayudarnos a crecer y no a anularnos o reprimirnos como personas. 1.000.000 de besos y abrazos para todos. Estoy resumiendo un correo extenso de Viviana de Guillón. Gracias. Mira, si pensamos, Mónica, que a Dios como papá, que es una de las grandes revelaciones que tenemos en el cristianismo, un papá quiere lo mejor para sus hijos. Un papá no le va a meter miedo. Un papá no le va a romper, yo no voy a agarrar a mi hija, le voy a romper la pierna, después la voy a llevar al hospital y le voy a decir, ¿viste qué bueno que es papá, cómo te cura? O sea, el mismo Dios que te cura no puede ser el mismo Dios que te enferme. Entonces tenemos que sacar la imagen de Dios que tenemos parecida a la de nuestro papá. Porque a veces muchas personas no pueden creer en Dios porque en realidad ven a Dios como vieron a su papá. Un papá lejano, un papá mal, un papá ambivalente, un papá loco, un papá que juega a los dados con el mundo. Entonces esas imágenes... Frase de don Alberto Einstein, ¿no? No creo en un Dios que juegue a los dados con el mundo. Exactamente. Dice Alejandro de Bahía Blanca, habría que acordar la diferencia entre religión e iglesia. Saludos, dice. Claro. Habría que hacer esa diferenciación, dice él. Claro. Mira, algunos hacen una diferenciación interesante que es entre la religión como un conjunto de dogmas, ritos que tienen que ver con una institución, de la espiritualidad, que tiene que ver con una experiencia interna. Entonces lo que está pasando hoy, por lo menos lo que yo he visto en toda Latinoamérica que he podido visitar, es que la gente no quiere saber nada con la religión, sí con la espiritualidad.
sí con una experiencia espiritual que tiene que ver con algo que yo experimento, interno, con Dios, con el más allá o como lo llamemos. Como le pongas el nombre, claro. Exacto, pero la gente no quiere, tiene problemas con el dogma, con el rito, con el líder de turno, con la institución humana. Entonces mucha gente dice, vos lo habrás escuchado también, yo creo en Dios, yo no tengo problemas, creo en Jesús, pero no quiero saber nada con la institución X. Entonces hay como un gran choque, mucha gente que la ha llevado a buscar una espiritualidad. El último de un montón de correos que te quiero leer, dice, ahí va la pregunta para Bernardo, ¿es verdad que el cactus en el hogar trae mala suerte? Se lo pregunto porque no alcancé a ver completa la nota por televisión, hablaba sobre un libro y se veía un cactus, no sé qué dijo al respecto. Muchas gracias, un saludo afectuoso de Olga de San Martín. Lo habíamos dejado planteado antes, la superstición y la religión, la secta y la religión. Y lo chomeábamos acá fuera del aire cuando estaba haciendo la música. Y yo le decía a Bernardo, bueno, de última, el ajo atrás de la puerta o tirar contra el mal de ojo. Claro, tirar sal sobre el hombro izquierdo cuando se cae un poco en la mesa, suele ser hasta divertido, incluso son parte de rituales cotidianos que son divertidos. Pero cuando ya esos rituales se convierten en una obligación, en una obsesión que tenés que cumplir antes de salir de casa o antes de hacer tal o cual cosa, ya la cosa se complica. Exactamente. ¿Vos pasás por debajo de las escaleras, Mónica? Si puedo, no. Mirá cómo te lo digo. Si puedo evitarlo, no paso. Vos sabés que está bien. ¿Y se te rompió el espejo alguna vez? Sí, se me rompió un espejo alguna vez. 7 años de mala suerte. Pero no tuve 7 años de mala suerte. ¿No? No. Es que no son inmediatos. Ah, ¿no son inmediatos? Vos sabés que los espejos sirven para descubrir a los vampiros también, ¿eh? No se reflejan en los espejos. Sí, está buenísimo, se vino con un diccionario de supersticiones. No, está muy hay divertido. Hay cosas realmente que vienen de tiempos ancestrales que uno no puede llegar a explicar jamás, ¿no? Cómo llegaron hasta nuestros días determinadas cuestiones. No, hay unas cosas que tienen que ver con eso, con la buena o mala suerte. Se los veo muy tranquilos del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere los libros hoy? Muy tranquilos, están los tres a mano. Están a toda mano, ¿no? 45358801, 45358802. Pero ahora nos ponemos un poco más serios y vamos a hablar de las sectas y de cuánto pueden enfermar y matar incluso. Así es. Determinados cultos. ¿Cómo se le puede desarmar? ¿Y cómo puede descubrir uno que un hijo, una hija, un esposo, una esposa está enroscado en esta situación? Con los cambios de conducta. Esto es lo más importante. Cuando hay un cambio de conducta, por supuesto negativo, entonces hay que abrir los ojos. ¿Qué quiere decir negativo? En general las sectas tienen este fundamentalismo que decíamos antes, tienen este aislamiento que decíamos antes. Es que necesitan de ese aislamiento, claro. Exactamente, tienen esta metida de culpa si no se obedece al pie de la letra los rituales, los mandamientos del gran líder, cacique, megalómano, salvador del mundo. Te van a venir desgracias. Vos sabés que una de las características, entre todas estas que estamos hablando, de la destrucción de la autoestima, yo te contaba recién, años atrás, de una secta de los niños de Dios, cuando salió todo el tema acá, me decía una de las chicas que salió de ese grupo, y que fue el caso público, que le controlaban hasta cuánta azúcar le podía echar al café. Sí, el control obsesivo de las conductas. Ahí tenemos otro elemento muy importante. Vos tenés que dar cuenta de todo lo que haces y pedirle permiso al líder ese espiritual para que te diga si lo podés hacer o si no lo podés hacer. O sea, infantilizar al otro, destruirle la estima, quebrársela. Menospreciar el otro. Exactamente. Y cuando en general los líderes de la secta son megalómanos, tienen delirios de omnipotencia, son los grandes mesías, los grandes salvadores. Bueno, acordate de Guyana con Jim Jones, que llevó a la muerte a cuánta gente diciéndoles que la promesa de un mundo mejor. Bueno, digo uno, por acordarme de uno así rápidamente en Yo este vine momento. Ahora de Estados Unidos, en Miami hay un señor que salió de una iglesia protestante que empezó a decir que él era Jesús, encarnado, otra vez.
Y ahora dice que es el anticristo. Entonces se hizo tatuar. Tiene una iglesia de unas 400 personas. Porque hasta los locos tiene gente que lo sigue, ¿no es así? Porque tiene la capacidad de engañar. Y este buen señor se tatuó y le hizo tatuar a la gente el 666 en el hombro. Porque ahora él es el anticristo. Antes era el apóstol Pablo. O sea, gente delirante. Gente que no es normal. Gente que tiene esta capacidad de autoritarismo muy grande y también esta doble fachada, ¿no? Es decir, por un lado de grandes moralistas y a veces el más moral es el más inmoral. Pero tienen una enorme capacidad de convicción y de captación de gente, de aquella gente que está necesitada de algo. Quizá necesitada de ese control precisamente por lo que decías vos, una autoestima terriblemente baja. Claro. Y una imposibilidad de diferenciar una cosa de otra. Exacto. Y conocí testimonios de padres que sus hijos habían sido capturados por X agrupación sectaria, que decían, lo transformaron en 48 horas. ¿Cómo hacer para darte cuenta? Vos decías el cambio de actitud, el aislamiento, obviamente una tristeza y una depresión generalizada. Por supuesto, una separación de la familia, un aislamiento de la sociedad, una vivencia del fin del mundo. Vos sabés que muchas sectas anuncian que esta pelota de barro llamada Tierra explota en cualquier momento, ya está el anticristo, ya... Sí, acá esto termina muy mal y efectivamente si hacemos estos determinados ritos nos vamos a salvar. Me acordé ahora del grupo que investigó también Alejandro Agostinelli, de los que decían que se suicidaron todos porque ellos eran como una especie de ovnis. Sí, ¿cómo se llamaban? Sí. ¿Te acordás? Hace como 3 años salió ese grupo. Mataron todos. Y se mataron todos. Se iban a encontrar en no sé qué planeta. Venusinos. Me sale un grupo así, sí, me acuerdo perfecto del una caso. Cosa delirante totalmente, ¿no es así? Por eso muy importante, creer y asociarnos con gente que añada valor a nuestra vida y no con gente o grupos que pongan más miedos, más culpas, más autoritarismo. El autoritarismo atrae porque te da seguridad. Claro. Cuando vos ves una persona que dice yo soy el Mesías prometido, pero te lo dice en un tono de voz convincente y una actitud convincente. Exactamente, y te muestra una sensación de protección. Yo te voy a cuidar y yo te voy a decir lo que a vos te va a hacer bien. Entonces, la fe verdadera te hace pensar para que vos crezcas, no te digitaliza la vida, no te dice, yo te voy a decir con quién vos podés estar en pareja, con quién vos te vas a casar, con quién vos vas a tener... Mira, me acuerdo ahora en Puerto Rico, que fui a hacer, a asesorar un grupo de psicólogos y demás, y uno de los grandes problemas que tenían era de gente que había estado en grupos sectarios y les habían dicho que ellos tenían un esperma santificado y entonces podían tener sexo con las chicas porque así las iban a purificar porque ellos eran como el rey David, una cosa totalmente pero delirante, y papás que habían entregado a sus hijas creyendo en eso, exactamente, para que sean madres de una raza santificada. Exactamente. Entonces la capacidad de pensar, la actitud crítica, de analizar y de decidir por la propia cuenta, eso nunca lo tenemos que perder. Jamás. Hay muchísimas preguntas, Bernardo. No vas a llegar a responder a todas. Mirá la hora que se nos hizo. Pero entre las tantas, permitime que haya elegido una, porque me parece que es una pregunta que muchos nos hemos hecho, y me incluyo, cuando hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas. Últimos minutos de Bernardo aquí. Ya sorteamos los libros Fracasos exitosos y resultados extraordinarios, mi libro de cabecera en los últimos tiempos. 45358801, 45358802. Mientras tanto pueden seguir mandándonos correos electrónicos o mensajes de texto, correos electrónicos a todos en la madrugada @radiomitre.com.ar, o correitos SMS, Mitre espacio mensaje firma al 2255. El mensaje: quiero el libro, Bernardo, o algo que nos demos cuenta que querés participar en el libro. Y está José, que no se me durmió. José está roncando. Lo escucho desde acá. Él me dijo, yo me voy a pedir una chica de mozzarella, me parece. Lo escucho desde acá, Josecito. Un beso. Está José ayudándote con las consultas que tengas en el 4923-0700. Digo, permítanme por ahí la soberbia de elegir una pregunta de las muchas que hay. ¿Cómo tener fe en Dios si Dios en 1 año y medio me quitó a mi papá y al amor de mi vida?
dejándome sola a los 43 años con 2 hijos dolidos por estas ausencias. No está firmado el mensaje, pero es una recurrencia esto de cómo creer en algo superior. Si en ese algo superior, ponele el nombre que quieras. Correcto. En 1 año y medio me quitó a mi padre, al hombre que amaba, y me dejó sola. A mí me castigó con 2 hijos que están dolidos por estas ausencias. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, Mónica, y especialmente al oyente que nos ha escrito. Yo no creo que Dios manda la muerte. Está mal, es decir, cuando uno se hace la pregunta equivocada, tiene la respuesta equivocada. Yo no creo que Dios mande la muerte ni manda enfermedad. Yo creo que Dios odia la muerte y detesta la enfermedad y detesta el dolor. Dios no va a mandar la muerte ni se va a llevar a nadie. Dios se lo llevó. Sí. Exactamente. Sí. Si yo leo bien la Biblia como cristiano, yo descubro que la muerte es enemiga de Dios y que Dios elaboró un plan para desterrar la muerte a través de Jesús. Entonces, lo que pasa es que nos enseñaron de que Dios te manda la muerte, de que Dios se lo llevó efectivamente. Entonces, el dolor no es dolor, es bronca. ¿Cómo Dios se lo llevó? Claro. Entonces, creo que este es el primer punto. Entender de que la muerte es parte de la constitución humana, igual que el dolor y la enfermedad, y que entendemos al leer la Biblia de que Dios elaboró un plan para un día, se nos promete que eso va a ser desterrado, y que Dios nos promete el consuelo en medio de la situación, que Dios sufre con nosotros, que Dios está y nos acompaña, que Dios también nos consuela. Y creo que eso es lo que uno necesita cuando está pasando un momento de dolor, y saber de que la fe nos ayuda a transformar el dolor en un don para ayudar a otros. Esa era mi siguiente pregunta. ¿A qué ayuda recibe un hombre de fe, una mujer de fe, un ser humano de fe? ¿Por qué el hombre necesita creer? Lo primero que te pregunté. Correcto. ¿Por qué el hombre necesita creer? Porque somos espíritu, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente. Vos sabés que la mente que busca placer. Nos gusta escuchar una música linda, un gran programa como el que tenemos. Estar con gente querible. Exactamente, mirar un lindo paisaje. La mente busca placer, pero el espíritu, que es la parte más profunda nuestra, no busca placer, busca una experiencia. Una experiencia de la misma naturaleza de lo que es espiritual. Entonces una persona puede llenar su mente, su alma, su mente de todos los placeres del mundo y tener su espíritu vacío. Por eso hay gente que dice, yo logré esto, pero yo me siento vacío. Porque no llenaron el espíritu. ¿Con qué? Con una experiencia espiritual. Y vos sabés que hay algo interesante, ¿no?, que me encanta, que en el libro de Génesis, Dios no crea los animales. Dios le habla a la tierra, y la tierra produce animales. O sea, los animales salieron de la tierra. O sea, la tierra es la fuente de los animales. Los animales viven en la tierra, comen de la tierra, y cuando se mueren quedan en la tierra. Bien. Cuando Dios crea los mares, le habla a los mares para que crean a los peces. O sea, los peces que son agua, que viven en el agua, que dependen del agua. O sea, Dios le habló a la fuente tierra, a la fuente agua. Cuando Dios crea al ser humano, no le habla ni a la tierra ni al agua, se habla a sí mismo. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque nuestra fuente no es la tierra, no es el agua, es Dios. Si vos agarrás un perrito y lo tirás al agua, se muere. ¿Por qué? Porque lo arrancaste de su fuente, que es la tierra. Si vos agarrás un delfín y la pones en la tierra, se muere, porque la sacaste de su fuente, que son las aguas. Cuando nosotros nos encontramos con nuestra fuente, que es Dios, nos sentimos como un pez en el agua, como un perrito en la tierra. Nos reconectamos con nuestro Creador. Entonces, ¿por qué necesitamos creer? Entiendo yo, porque nuestro espíritu es eterno y necesita creer, y necesita una experiencia espiritual. Pero esa experiencia tiene que ser personal. No puede ser contagiada, no puede ser contada, tiene que vivirse. Y tiene que ser respetada, porque es justamente personal, ¿no es así? Los veo muy tranquilos, che. Muy tranquilos. Bueno, ¿me pueden ir trayendo lo que tengan por allí?
Me encantó esta charla, Bernardo. La vamos a volver a tener, porque obviamente han quedado muchísimos. Creo que hay muchos llamados, muchos mensajes de oyentes que dicen que ellos creen que Dios está en cada uno de nosotros, Qué bueno. adentro nuestro. Está muy bueno. Uno en particular de una niña, no recuerdo el nombre ahora, que decía, yo me encontré con Dios mirándome interiormente, buscándome bueno. interiormente. Está por allí, Qué te lo está lindo. llevando, Qué bueno. toneladas. Vos sabés que, Mónica, mucha gente dice, bueno, yo le pido a Dios que Dios me ayude acá. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Porque si yo le pido a Dios lo que yo tengo que hacer, ¿no? Como me decía una persona, me decía, Bernardo, ¿le podés pedir a Dios para que me dé trabajo? Yo le voy a pedir, pero vos salís a repartir currículum. Claro. Hace algo. Claro, ayuda un poco a la fe, ¿no? Porque si no es magia. Espérate. 82. Impresionante. Ahí está. Y las supersticiones, Mónica, si me no permitís. terminamos con las supersticiones. Sí, porque dijiste algo importante, las obsesiones con las supersticiones, ¿no? Ah, claro, no se había quedado en eso. Tener cuidado con las supersticiones, porque uno, bueno, toco madera, no digo el número 13, no decir víbora, rosa. Yo sé que en los medios no se puede, pero igual no nos escucha nadie ahora. Pero es divertido. Llega un momento en donde Podríamos poner una cortinita de Di Sarli, por favor. Pero cómo no. Le agarra. Vos sabés que hay muchas de esos, y lo hemos charlado en más de una noche, generados por gente son canalladas producidas por malnacidos por envidia. Di Sarli puntualmente recibió este sallo de mofa o de zeta de un empresario teatral de la época que no había logrado un contrato con él. Entonces, vos no firmas un contrato conmigo y yo te cargo el sallo de que sos mofa, de que sos mala suerte. Hay actrices hoy que dicen que no las quieren contratar ni se pueden nombrar porque son mufa, ¿no? Claro. Sí. Claro, vos sabés que tenía un profesor muy bueno que él decía, si no entiende, no explique. Si no entiende, no explique. Pues nosotros tendemos a explicar todo. Entonces, vos imaginate una persona de la prehistoria que se le cae una cuchara a la tierra, ¿no? Y al otro día sale una plantita, a la semana sale una plantita. Entonces dice, cuchara, en la tierra igual plantita. Ya hizo una asociación. Entonces, ¿qué hace? Para que nazca una plantita, hay que tirar una cuchara. Entonces, así nacen las supersticiones. Claro. Y hay supersticiones científicas, claro. Hay supersticiones religiosas, culturales. Entonces, a medida que avanzamos en el conocimiento, nos vamos dando cuenta. ¿Te acordás cuando la famosa menstruación? No batas mayonesa. No toqué las plantas que no te bañes, no toqué las plantas que se mueren. ¿No? Y todavía algunas siguen. Sí, todavía algunas siguen. Bueno, licenciado Bernardo Estamateas, desde ya agradeciéndole su gentileza y haber estado con nosotros. Toquemos madera igual por las dudas. Toquemos madera.